Bienvenidos, estudiando para compartir. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Bueno, estudiando para compartir es un momento muy especial y ahora, en este momento quiero presentar aquí al cuerpo pastoral del distrito de Palermo, Daniel y yo. Estamos aquí para ayudar en unos momentos a nuestros hermanos para que conozcan un poco más de la palabra de Dios. Así que bienvenidos. Gracias, pastor, por la invitación, por estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Lindo es poder compartir mesa con ustedes, estar aquí. Es muy especial porque la palabra del Señor, al estar aquí en este momento, cada uno de los que nos encontramos, poder darle un momento especial a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan y que podamos durante esta lección de escuela sabática entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Así que vamos entonces a seguir. ¿Con las estrategias, pastor? Sí, sí, puede ser cada una de las estrategias. Y hay un, queremos darle un tip a Ajá. cada uno de nuestros hermanos acerca de eh, un consejo pedagógico, ¿sí? Que cada uno de los... Para que la lección sea más atractiva Sí, sí, el sí. sábado, ¿verdad? Para que el repaso de la lección sea atractivo el sábado. Bueno, yo quería decirle a los hermanos que qué bueno sería que nosotros pudiésemos hacerlo mucho más práctico. Este tipo de cosas nos llevan a nosotros a evangelizar. Y todo lo que estamos aprendiendo sería bueno que lo lleváramos a la práctica, que pudiésemos hablar con cada clase, nosotros como directores, y decirles, esto hay que llevarlo a la práctica, hacerlo práctico. Que bueno, es importante, queridos maestros y hermanos de las clases de escuela sabática. Pastor, yo tengo un pequeño tip para los maestros y es quizás un tip tecnológico y la idea es que ustedes como maestros puedan hacer un grupo en WhatsApp donde tengan a todos los que tienen el repaso de lección en su iglesia y ustedes puedan a través de la semana cada día compartir una pequeña frase o el pensamiento más importante para que cuando se lleguen el sábado sepan cuáles son los puntos más importantes a tratar y así todos, tanto los maestros como los estudiantes, pues puedan participar de la lección. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que estos tips nos ayudan y hay que ponerlos en práctica. Y necesitamos, como maestros en la escuela sabática, lograr conectarnos con estos conceptos modernos que nos ayudan a estar mucho más cerca de los alumnos. Así es, Así pastor. que vamos entonces a la lección. ¿Listo? Sí, vamos a la lección. En esta semana, pues estamos con misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Es un Así es. gran título. Sí. ¿Sí? Y está bastante moderno. Y una de las primeras preguntas que queremos hacernos en este momento es, ¿cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró en esta ciudad? Bueno, pastor, Pablo estaba originalmente en Tesalónica. Allí lo empezaron a perseguir y después, por esa persecución, con ayuda de los hermanos, pasó a Berea y allá ocurrió lo mismo. Los de Tesalónica se dieron cuenta que estaban en Berea y fueron también allá a perseguirlos y a tratar de persuadir a la gente que no escucharan a Pablo. Entonces Pablo una vez huye y termina en Atenas. Entonces cuando Pablo llega a Atenas, pues ve esa cantidad de ídolos y él recuerda que su nación pereció por la idolatría. Entonces él tuvo como una cierta repulsión a lo que vio, pero entendió que aquellas personas no eran conocedoras del Dios judío-cristiano que Pablo predicaba. Así que él vio una oportunidad valiosa para presentar a Dios en territorio totalmente desconocido, en Atenas. Bueno, te- Qué importante es mencionar lo que el pastor Daniel menciona en este momento, porque Pablo vio una oportunidad, sacó provecho de aquello que quizás él, para muchos de nosotros, en vez de ser una oportunidad, fue más bien como un problema. Él lo aprovechó al máximo
sacó el mejor provecho de la situación y aprendió del entorno, estudió el entorno. Quizás nosotros nos hace falta eso en muchas ocasiones para poder llevar la palabra de Dios, estudiar el entorno en el cual nosotros estamos. Si nosotros vamos a llevarle el Evangelio a los católicos, ¿por qué no estudiar el entorno de ellos? ¿Por qué no saber cómo piensan, Así es. qué dioses adoran, Así es. cómo ven ellos la vida, cuál es la cosmovisión que ellos tienen? Me parece muy importante resaltar lo que dice el pastor Daniel porque las estrategias nos ayudan a nosotros a avanzar mucho más rápido en la predicación del Evangelio. Bueno, nos encontramos allí en la lección que es una ciudad que tenía muchos filósofos. ¿Podemos recordar algunos de ellos? Bueno, en ese tiempo estaban los estoicistas, los epicúreos. Me imagino que también estaban los hedonistas, todas aquellas corrientes filosóficas que reinaban en ese tiempo, que la razón era su Dios, es decir, el saber, el conocimiento. Claro, ellos escuchan a Pablo algo totalmente diferente y ven como algo atrayente para conocer, para saber, para entender. Sí. ¿Qué nos puede decir de, de- del momento, de lo que estaba pasando Pablo allí con ellos? Este grupo de filósofos y de personas que estaban preguntando. Lo interesante era que Pablo estaba reunido y llegó mucha gente y se hacían preguntas. En ese espacio, ¿qué estaba ocurriendo? Sí, bueno, como mencionábamos, Pablo utilizó las herramientas, él vio el entorno en el que se movían estos filósofos, vio el tipo de adoración que ellos tenían, se dio cuenta de la forma en la que ellos veían la vida y asimismo actuó para atraerlos a la creencia real. Pero lo que quiero mencionar aquí, que me parece importante, es cómo una creencia filosófica tan arraigada como el estoicismo, que nace aproximadamente en el 300 al 304 a.C., Pablo con la empatía, hablando como ellos hablaban, eh, hablando de los dioses como ellos hablaban, les presenta una verdad tan atrayente como la es Jesús. ¿Cómo hizo él para cambiar esa herramienta filosófica y presentarles a Cristo quizás en el comienzo de una forma filosófica para traerlos a ellos a la realidad del Evangelio? Me parece muy importante eso. Qué importante esto, analizar estos detalles de este momento de Pablo y de esta ciudad de Atenas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el primer paso que debe dar todo el que inicie una obra evangelizadora en una ciudad? Por lo menos como Bogotá, ¿cuál sería el primer paso según lo que nos está diciendo? Sí, es muy interesante también nosotros ver en el ejemplo de Pablo que él comprendía muy bien el concepto de misión global. De hecho, fue el primero que pudo establecer un centro de influencia allí en Atenas para predicar a Dios, porque él empezó en los mercados, escuchó a la gente, como le decía el pastor yo, que veía a la gente, sus costumbres, cómo hablaban, cómo se expresaban. Él estuvo muy atento a su entorno para después tener la virtud de presentar a Dios para que ellos pudieran entender en todo lo que ellos pensaban, su religión, todo lo que ellos eran, pero entenderlos como ellos lo harían. Yo creo que nosotros, con nuestro primer paso, como lo decía el pastor John, es estudiar bien nuestro entorno, saber en dónde estamos, a quién queremos llegar. Atenas nunca había sido alcanzado por el cristianismo. Atenas era una ciudad totalmente impregnada por la filosofía griega, que de hecho esa filosofía pues permea hoy muchas cosas de nuestro presente. Pero Atenas era los no alcanzados de ese momento. Hoy también los no alcanzados pueden ser los hinduistas, los budistas, los musulmanes, pero aquí en Bogotá también hay gente que no ha sido alcanzada. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ellos? A través de un estudio previo de su entorno para saber ellos cómo entenderían a Dios si se los presento. Porque nosotros podemos ir a hablar de Dios y de Jesús y esto y lo otro, pero ellos no van a saber que la respuesta es Jesús si no saben cuál es la pregunta. Claro que sí. Ahora, Pastor Daniel, escuchándote hablar, yo digo, oye, qué bonito, porque
¿Qué llevó a Pablo a estudiar a los atenienses? La lección nos dice a nosotros que fue la compasión. O sea, el ser compasivos con los demás nos da a entender a nosotros el plan de la salvación. Ujú. Porque nosotros con compasión decimos, oye, no deben salvarse solamente los adventistas del séptimo día. Deben Así es. salvarse los de afuera. Y cuando hay Todos. compasión, entonces ahí lo que dice el pastor Daniel, empezamos nosotros a estudiar a las personas, a ver cómo actúan, cómo hablan, cómo se visten, cómo hacen todo para nosotros poder llegar por esos medios. No estamos diciendo acá, y esto queremos dejarlo claro también, que debemos ser, si al rockero le gusta el rock, nosotros escuchar rock y vestirnos como el rockero. No, estamos diciendo que Eso es un extremo, ¿no? exactamente, Lo que toca identificar es cómo piensa, qué le gusta, le gusta el pan. Bueno, entonces uno tiene una cita y uno le lleva 3.000 de su pan favorito. Sí, ya. exactamente. Esas cosas. Incluso cuando tú hablas, tú estudias, por ejemplo, a una persona, un rockero, tú sabes cómo debes hablarle a esa persona, cómo debes llegarle a esa persona. No es que nosotros vamos entonces al encuentro que tuvo Pablo y Pedro, ¿no? Que fue poco agradable. Con los Ajá. judíos soy judío y con los gentiles soy gentil. No, es estudiar las herramientas del entorno para poder llegarle a esas personas. Bueno, esto, en ese marco de las ideas de Atenas y de lo que estaba ocurriendo con Pablo, allí habían muchos ídolos. Ahora, traslademos eso a nuestro entorno, ahora, ¿sí? En nuestra sociedad, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros abrir los ojos de muchas personas y qué clase de ídolos tenemos en este tiempo? Bueno, los ídolos de ese tiempo a los presentes no son tan diferentes, solo que tienen diferentes nombres, No, ¿cierto? Pero hoy nosotros, todo lo que nos quite la atención de Dios es un ídolo, ¿cierto? Todo lo que quite el primer lugar de Dios, Dios dice a través de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que quite o lo que reemplace el primer lugar de Dios en mi vida es un ídolo. Para algunas personas será algún deporte, el dinero, el trabajo. algunos también, podemos decir, vicios o malos hábitos. Todo lo que quite el primer lugar de Dios es un ídolo y nos aleja de él. Interesante. Muy interesante ese pensamiento. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros por esta ciudad? Y Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando de todos los maestros, de todas las personas que nos están escuchando. Sí. Sí, estoy hablando de esta sociedad, cómo vamos a llevarles el evangelio de verdad y que lo escuchen y sea agradable a sus oídos. pues para mí, pastor, para mí lo más importante es entender que no todos somos iguales. Ujú. Somos diferentes todos. Y al nosotros entender las diferencias, comprendemos que a Dios no le interesa un instrumento. A Dios le interesa realmente el instrumentista. A Dios le interesa el corazón de las personas. Eso es lo fundamental. Cuando somos movidos por ese pensar de que todos somos diferentes, actuamos en pro de los demás. Porque no puedo llevarlos a todos a mi zona. Imagínense ustedes, si en este momento entrara, a ver, podemos utilizar con el respeto de las personas a alguien que esté en una doctrina o en una religión distinta a la nuestra, un pentecostal. Si entrara un pentecostal en este momento, ¿cómo sería nuestro trato hacia él? Es que en muchas ocasiones, y es lo que Pablo nos muestra en la lección, nuestra doctrina no debe ser defendida, Dios no debe ser defendido, nosotros debemos ganar con nuestra doctrina a los demás. Bueno, gracias, pastor. Un detalle en esto que estamos hablando y quiero recordarles en este momento que estamos bajo el título de la misión en favor de los no alcanzados. Ese es ahí en ese marco que estamos dialogando y hablando y diciendo algunos detalles y algunos momentos, pensamientos importantes en esta oportunidad. Pero ahora, ¿cómo
cómo reaccionaron los paganos en la plaza, ¿sí? Sí. Ante las palabras y las preguntas que hacía Pablo. Bueno, primero se impresionaron. Ujú. Se impresionaron porque estaban escuchando ideas nuevas, incluso para sus oídos extrañas. Entonces, al ocurrir esa escena ahí, porque Pablo empieza a predicar en el mercado, ¿dónde hay más gente, donde hay concurrencia de personas? En el mercado. Ajá. Y ahí empieza a predicar a Dios, todo lo que sabemos. Entonces dicen, estas ideas están nuevas, están extrañas, vamos a llevarlo a la Europa. Lo interesante es que el ejercicio que hacían ellos era ir a debatir, incluso hasta a veces con algunos argumentos acalorados, pelear sobre quién tenía la razón. Y cuando nosotros analizamos, Pablo utiliza una nueva estrategia, y eso es importante nosotros a la hora también de hacer misión, utilizar nuevas estrategias, porque si lo que estamos haciendo no funciona, es por algo. Entonces hay que pensar en algo nuevo. Y Pablo utiliza una nueva estrategia, vaya, le proponen el ejercicio que tiene que hacer y pues empieza ni siquiera la discusión, sino el discurso de Pablo, aquellos filósofos que estaban como muy pendientes de escuchar. Entonces, pero es importante como recalcar, y con esto termino, que Pablo no llegó a decirles, ustedes están mal, a llevarle la contraria, Fue estos empático. son idólatras. Él incluso la lección nombra que lo primero que hizo fue tratar de buscar alguna virtud que hubieran ellos. Y esa virtud era que ellos eran espirituales, aunque no era la manera correcta, pero se preocupaban por su espiritualidad. Y Pablo elogia eso. Él dice, ustedes son muy espirituales, pero yo quiero hablarles de ese Dios que aparece ahí, que es Dios no conoció, a ese Dios es el que yo adoro. Y ahí empieza toda la discusión. Bueno, y lo interesante de lo que él estaba diciendo, ya en algo muy concreto, era que Pablo les estaba hablando a ellos de Jesús y de la resurrección. Así es. Un evento casi reciente. Sí, o sea, sí, estaba allí en el caliente todo el asunto y él estaba hablando de eso, ¿sí? Y ellos reaccionan de esta manera. Y esto está interesante, vámonos a estudiar, vámonos, necesitamos reunirnos en algún lugar. Oye, qué bueno que pasara eso con nosotros ahora, ¿no? O sea, como Pablo lo hizo de una manera interesante. Yo creo que él era movido, de Total. hecho, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque la gente se reunía alrededor de ellos. ¿Cuándo pasará? Pronto. O sea que podemos decir que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sí. Así es. Así es. Es la forma en la que nosotros presentamos el Evangelio. Y yo creo que el ejemplo de Pablo, pastor, también nosotros debemos tener muy claro, maestros. Y es que también hay que estar preparados. Sí. Pablo estudió en la escuela de Gamaliel, oratoria, Sí. teología, y aunque eso no eran las herramientas que necesitaba para presentar a Jesús de la forma que ellos entendieran, le sirvió para que al saber el entorno, al estudiar cómo ellos podrían entender a Dios, entonces presentarles a Dios, pero Pablo estaba preparado. Nosotros hoy debemos estar preparados, o si no, pues el Espíritu Santo no nos va a utilizar. Tú mencionabas algo anterior que me parece interesante. Pablo no empezó un debate, Pablo comenzó un discurso. Así Ujú. es. O sea, cuando se nos dé la oportunidad a nosotros de presentar el Evangelio, no hay que presentarlo con la intención de debatir con las personas. O de forma negativa. Exactamente, hay que ser empáticos, o sea, hay que mostrar el Evangelio a través de un discurso, que las personas queden convencidas realmente de que nosotros vivimos ese Dios. Y Pablo lo dice en algún momento, dice, me propuse. Sí. Siempre él lo decía, me propuse. Cuando llegó a los hermanos de Corinto, en un momento, encontramos allí, me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a él crucificado. Es algo especial, o sea, él tenía un propósito, se centró en ese tema, lo estudió, lo Se llevó, familiarizó. sí, a su mente y él comenzó a hablar de eso. Así Él no es. hablaba de otra cosa diferente. O sea, que quizás en algún momento queremos hablarle a la gente de qué tema le vamos a hablar, en qué nos vamos a meter para, digamos, entrar. No, se propuso hablar de Jesús y de él crucificado. Ahora, ¿qué lección podemos encontrar aquí entonces? Pero pastor, yo también quiero nombrar rápidamente Sí. como el orden en que Pablo utiliza su entorno y cómo presenta a Jesús. Y hay un orden de ideas que también nos lo da la Sí, lección. es Es que, primeramente, Pablo elogia actual
su actual percepción espiritual y la sinceridad que ellos tenían. También. Y eso lo elogia. Luego él empieza a mostrar que él había estudiado sus creencias, porque él observa todos los ídolos que habían. O sea, él presenta que los estudió, que los observó y que había encontrado algunas cosas en común. Eso le abrió puertas, ¿verdad? Eso le abrió puertas, claro, como que bueno, el hombre, en este caso, digamos, ha estudiado, se ha dado cuenta de a quién adoramos y a quién servimos. Después de esto, él les habló de algo en particular que había descubierto en su religión, pero que ni siquiera ellos mismos entendían. Era el Dios no conocido. Y después de eso, él empezó a compartir ya los aspectos del Dios no conocido, que él dijo, ese es el Dios que yo alabo, que yo conozco, que es Cristo muerto, resucitado y todo lo que sabemos. Y por último, en el final de su discurso, Pablo ahora les advierte lo que significa rechazar a ese Dios no conocido, que va a haber un juicio, ¿cierto? De que Cristo hace una obra por nosotros, pero que ese momento, esa obra que hace por nosotros, llegará a su fin y que nosotros tendremos que responder a un juicio que Él va a hacer. Así que Pablo utiliza como ese orden de ideas para presentar a Jesús, porque también decía la lección algo importante, y es que sabemos que muchas personas van a rechazar el Evangelio, pero hay que estar seguros nosotros de que ellos entienden lo que van a rechazar. Sí. Exactamente. Por eso Pablo habló todo lo que habló para que ellos tuvieran evidencia suficiente de aceptar o de rechazar. Claro que sí. Es que a la larga allí están los pasos para el evangelismo. Sí, 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 lo vemos. estrategia. Si lo vemos, a la larga esos son los pasos del evangelismo. Claro que sí. Ahora, de hecho, cuando estuvieron ustedes repasando allí la lección, Hechos 17:24, sí, que es un texto, pues el texto es el texto central de esta lección. ¿Cómo continúa, según este texto, Pablo? Sí, si lo podemos ver allí, ¿cómo continúa Pablo dando ese testimonio tan especial? Es que Pablo no solamente utilizó los dioses de ellos, sino que utilizó lo fundamental en el entorno del ser humano, la naturaleza, la creación. Ujú. O sea, utilizó una herramienta que no tiene contradicción alguna. Porque en el mundo hay ateos, hay agnósticos, hay budistas, bueno, hay un montón de creencias, de pensamientos, pero ninguno se resiste a la creación. Ninguno puede refutar a la creación. Pablo utilizó la herramienta quizás más importante para el ser humano, que es la creación. Dios habla a la conciencia a través de la creación. Yo quería hacerles una pregunta en cuestiones de tiempo para que Sí. nos demos cuenta cómo la creación funciona. ¿Un año qué es? Lo que la Tierra dura en darle la vuelta al Sol, ¿verdad? Un mes es lo que la Luna dura en darle la vuelta a la Tierra. Un día es lo que la Tierra dura en dar la vuelta en su propio eje. Pero ¿y una semana? La semana no tiene explicación científica, no tiene explicación ateísta, no tiene explicación gnosticista, tiene una explicación creacionista y está Así en la es. Biblia. Así es. Entonces, Pablo utilizó para mí el argumento irrefutable, que es la creación. La Y es creación. que él dice, es que ese Dios, lo invisible, su poder, su manifestación, se manifiesta en las obras de la creación, que eran evidentes para todo, para todos. O sea, la creación no era solo limitada a una cierta parte del mundo, no, la creación estaba en todo el mundo. En todo. Entonces Pablo dijo, es que ese Dios que creó todo esto, Él es el que los ama y Él es el que los está buscando. Ahora les dice Pablo, ¿cómo responden a este amor y a lo que Él ha hecho por ustedes? Porque hay que tomar una decisión. Y Qué Pablo, fuerte, ¿no? y Qué Pablo, fuerte. y Pablo los confronta, digamos, la historia nos dice que tenían más de 30.000 dioses y era ese Dios, a ese Dios no conocido y los confronta en ese momento, les dice, ese Dios no conocido, esto es muy diferente, porque ese sí creó, ninguno de los que tienen aquí ha creado. Sí, Sí, tremendo, ¿no? Eso está interesante. Y no solo la creación, sino también la resurrección es lo que permite que el Evangelio de Cristo sea mucho más fuerte y evidente y creíble. O bueno, sea, que venció la muerte. listo. Eso es un argumento interesante traerlo a colación porque, como mencionaron ahorita ustedes dos, eso estaba fresquito. Claro que sí. Entonces habían testigos. Bueno, el tiempo se nos está yendo y necesitamos entonces
ir concretando algunos detalles importantes de esta lección. Ahora, ¿qué tipo de conducta, sí, se espera un cristiano para tener esos puentes hacia la gente en esta ciudad? ¿Sí? Sí, tú o yo. Tú, yo voy después. Perdí. Bueno, pues yo creo que hay muchos puentes, ¿no? La amistad es uno de ellos. O sea, acercarnos a las personas realmente con el método de Jesús de una manera desinteresada, entendiendo cuáles son sus necesidades, pero sobre todo amando a las personas. Sor John decía algo al principio muy interesante y es que Pablo sintió compasión por ellos. Nosotros debemos sentir compasión por las personas, en que también son seres preciosos, que Jesús murió por ellos y que los ama y que nosotros contribuimos a esa salvación en lo que podemos hacer. Un puente, la amistad, La amistad. la confianza. ¿Cierto? Presentarles, Claro. venga, quiero convertirlo, quiero presentarle a Dios. No, No, no. mira, ¿cómo has estado? Me alegra mucho cómo van las cosas, qué bueno. ¿Tienes algún tiempo? Quiero decirte algo importante. Hay alguien que te ama, bla, bla, bla. Presentarles a Dios por medio de la amistad me parece a mí un puente necesario. Especial. Ahora, John, ¿qué texto de la lección debiéramos resaltar en esta semana? Bueno, pastor, yo creo que el texto principal y fundamental es el que usted mencionó previamente. Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ese texto Precioso. es una pincelada al corazón. Claro que sí. Claro, porque Ahora- Dios no es limitado a un espacio físico. Exactamente, allá vamos. O sea, el Dios que es el Dios que Pablo predicaba es el dueño y creador del universo, que es gigante, que es grande, que no está limitado a un lugar, a un espacio, porque no era tanto el templo, sino que era que limitado a un Un espacio espacio. totalmente infinito, un Dios infinito. O limitado a ciertas predicaciones o a ciertos Conceptos. pensamientos. Sí, es concepto. O sea, Dios no está limitado a eso. Yo conozco una persona que evangelizó a una dama regalándole una virgen. Evangelizó a una católica regalándole una virgen. Eso es interesante. Interesante. Ese Ojalá fue que el, después nos cuente la es historia. el puente, sí. Sí, porque ya en este momento se nos fue el tiempo. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de la lección de esta semana? Sí, y con esto entonces vamos Cerrando. Bueno, Cerrando. pastor, yo creo que nosotros debemos orar mucho más y pedirle a Dios el Espíritu Santo. Porque lo decía bien un científico, es que si nosotros queremos resultados diferentes, pues debemos hacer las cosas diferentes. Yo creo que estamos en el tiempo, en el momento de hacer una reflexión si lo que estamos haciendo, como cada uno en nuestra vida personal, como maestros, como iglesia, es lo correcto y lo necesario para alcanzar a todas las personas. Yo creo que el mensaje central de esta lección es que debemos pensar en nuevas estrategias, pensar en que el Evangelio es para todos, no es sectorizado, es para todos, y formar estrategias, formas, maneras de poder llegar a esas personas como lo hizo Pablo. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, John, por haber estado aquí en este momento. Y queridos hermanos, será un momento especial la lección de la escuela sabática. Esperamos que la bendición del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y que cada uno de sus alumnos puedan ellos tomar todos estos conceptos que nos ayudarán a la predicación del Evangelio. Dios les bendiga.